Bienvenido a mi canal, colega trompetista del mundo. Hoy vas a conocer qué sucedió la primera vez que yo toqué la trompeta por dinero. Como te dije en la introducción, para que tengas una idea, todavía estoy esperando que me paguen. Bueno, no solamente vas a conocer esto, es algo que hoy en día a mí me causa risa, pero en ese momento yo sufrí, te confieso, lloré. Pero bueno, te voy a echar ese cuento, aparte de para que conozcas mis intimidades y me conozcas un poquito mejor. También te voy a contar esto para que aprendas algo muy importante que te va a ayudar en toda tu carrera como trompetista. Bueno, mira, yo estaba lo que en mi país se llama chamo, adolescente. En ese momento yo tenía 17 años aproximadamente. Yo había dejado la trompeta unos años atrás. Yo estudié la trompeta desde niño y dejé la trompeta porque cuando entré a la escuela secundaria, el horario de estudiar trompeta con la escuela coincidía. Entonces, adivina qué hizo mi mamá. Mi mamá dijo, música, bachillerato o secundaria. Secundaria. Hasta ahí llegó la música. Entonces, bueno, tuve que dejar las clases de música y la trompeta. La trompeta la guardé a llevar polvo y yo me dediqué al high school. Entonces, un día, yo iba pasando así por la habitación de mi tío donde estaba metida la trompeta y veo la trompeta. Y no sé, la trompeta me hacía así como que, hey, tócame. Y yo, ¿sabes? Los muchachos están pendientes de las muchachas y yo ni pendiente. Pero entonces yo pasaba por la habitación de mi tío y otra vez. Un día agarré el estuche, le quité el polvo, la abrí y la toqué. ¿Qué pasó? La trompeta sonó. Sonó, yo no pensaba que iba a sonar años. Yo tenía como 6 años sin tocar la trompeta. Y sonó. Bueno, sonó 5 minutos nada más. Después no quiso sonar más. Pero no importa, sonó. Entonces, como en esta vida muchas cosas llaman otras, casualmente mi papá era músico también, era saxofonista. Y él tocaba en una orquesta que se llama de variedades en algunos países, en Venezuela se le llama bailable. Lo cierto es que esa orquesta tocaba de todo, salsa, merengue, pop, tocaba todo para que la gente bailara en la fiesta. Entonces, mira, un día yo me voy con él y me llevo mi trompeta. Desde chiquito yo iba, pero no con la trompeta. Entonces yo un día me voy con él para un ensayo y me llevo mi trompeta. Entonces cuando llegamos al sitio, esa orquesta tenía un formato de Big Band y tenía 3 trompetistas, fijo. Pero tenía partituras para 4 trompetistas. Entonces yo agarré mi cuarta trompeta e intenté tocar. ¿Adivinas qué pasó? Cuando yo lo que había tocado era música académica de niño, pero aquí cuando me ponen esas partes, esas salsas que en compás partido, me acuerdo que el director dijo, 1, 2, 3, 4, y yo me quedé que, yo veía cómo pasaban todos, y claro, tocando la cuarta trompeta, nadie me hacía caso, pues eso ni sonaba, es más, yo con el sonido chiquitico, ni se escuchaba lo que yo estaba haciendo, y los otros 3 trompetistas tocaban durísimo. Y yo, bueno, no pasó nada. Bueno, ese día, el director de la orquesta me dice a mí y a mi papá, yo era menor de edad y tenía que pedirle permiso a mi papá. Mira, tú sabes que para la próxima presentación, la fiesta que vamos a tocar, el tercer trompeta no puede venir. ¿Será que tu hijo puede venir? ¿Tú quieres venir? Me dice. Y yo le digo, claro. Entonces me dice, no, la paga no es muy buena. Yo no me acuerdo cuánto era, no, la paga es tanto, yo no sé cuánto era. Pero, y yo pensando, bueno, si me dicen gratis, yo también vengo. Entonces, bueno, no, sí, vale, claro, no hay problema, yo vengo. Entonces, bueno, fuimos para el... Yo le digo a mi papá, bueno, papá, yo voy ahí y tal. Entonces me dice, bueno, llévate las partituras para que te las estudie. Entonces, claro, la carpeta de partituras de esa orquesta era así, de este tamaño, así. O sea, yo estoy hablando que en esa orquesta había más de 600 canciones en partitura. Obviamente, perdón, en una sola fiesta, en un solo baile, no se tocaba todas esas partes, se tocaba muchísimo menos. Pero la carpeta era así, yo no me iba a llevar esa carpeta. Primero que era imposible que en 2 días yo me aprendiera eso. Y segundo que bueno, como ya te dije, no, en lo que cuenta un tema, yo lo que hacía era ver cómo pasaban las notas. Me llevé algunas, yo le pregunté, mira, esta se toca, sí, esta se toca. Me llevé como 6. Y de las 6 pude medio ver 3. Entonces llegó el día de la presentación. Yo iba
por el camino y ya iba asustadísimo. Primero tenía un traje que me quedaba así apretadito, porque bueno, ellos tocaban detrás y yo no tenía traje. Y yo no me acuerdo si fue mi papá o mi tío que me lo prestó, pero me prestaron un traje que era color acuamarina, todavía me acuerdo. Un traje que era viejísimo, que era como de los años 70. Y entonces, bueno, ya estábamos en los 90 y te podrás imaginar cómo se veía ese traje, ¿no? Y apretadito, yo parecía, si estás en México, como un tamal, así, bueno, así. Y si estás en otro país, no sé qué ejemplo darte, me parecía como un tabaco que lo amarraran así con una cuerda así. Y yo iba así con la trompeta, era una trompeta de estuche duro, y yo iba con la trompeta así. Y yo sentía que todo el mundo me estaba viendo, y yo, o sea, me sentía, las piernitas me temblaban así. Entonces, eso, y todavía no había llegado. Bueno, llego al sitio donde es la presentación. Cuando llego al sitio, empiezan a darme malas noticias. Primera mala noticia. Me dicen, el que toca la segunda trompeta no viene. Y yo iba de sustituto por el que tocaba la tercera. Es decir, entonces ahora yo tenía que tocar la segunda. Y yo, bueno, únchale. Y ya yo no me había estudiado esas partes. Entonces, bueno, ni modo, vaya, yo toco la segunda. Claro, pensando en el primer trompeta, viene la segunda mala y terrorífica noticia. El primer trompeta tampoco viene y manda un sustituto. Y hasta ahí todo bien. Bueno, mandó un sustituto. Bueno, no hay problema, yo toco mi segunda trompeta o hago el intento de tocarla. Cuando yo conozco al sustituto, era un señor mayor que estaba prácticamente retirado. Ese señor ya no tocaba, o sea, tenía problemas en los dientes y ese día se sentía mal, creo que tenía un problema en la tensión arterial. Y el señor viene así, o sea, pobrecito, el señor viene así que, ay, mijo, ¿cómo estás? Y yo, bien, claro, él me ve joven y ve que a mí, un muchacho joven que lo llevan a tocar para esa orquesta, él pensaría, oye, este muchacho es una estrella, porque si está joven y está tocando aquí, oh, entonces, y él me dice, mijo, venga, toque usted la primera, porque yo me siento mal. Y yo le dije, no, yo no puedo tocar la primera, yo nunca he tocado aquí y tal. Y ni siquiera yo había sacado la trompeta del estuche. Y me dice, no, mijo, toque la primera. No, vale, yo no puedo tocar la primera trompeta. Y entonces, no, pero es que yo me siento mal, yo no voy a tocar la primera. Así me lo dijo, o sea, ya estábamos montados en la tarima cuando él se negó rotundamente. Pues yo ahí no había sacado la trompeta, saqué la trompeta y yo dije, no, cuando me monte yo agarro la segunda. Me monté en la tarima y ya cuando estábamos ahí, él tiró un paso para la derecha y me dijo, yo no voy a tocar la primera. Tóquela ahí, mijo. Y estaba el director ahí, no, tócala. Y yo, pero ¿cómo voy a tocar yo la primera? Y me paro yo enfrente de la primera trompeta. Y entonces, en ese momento, te cuento, la fiesta era el matrimonio, es decir, la boda de un militar de alto rango. Y entonces, en ese momento, el cantante de la orquesta dice, y ahora, el primer vals de recién casados de la pareja, fulano de tal y fulana de tal. Y entonces, claro, toda la gente en la pista viendo para la orquesta así, porque íbamos a tocar el vals, la primera pieza que bailaban los recién casados después de haberse casado, valga la redundancia. Todos voltean para la tarima. Un vals, un instrumental, y yo con la trompeta y la parte de la primera trompeta en la mano, que yo no había tocado nunca y no había visto nunca. ¿Qué pasó? No pasó un milagro. No pasó un milagro. O sea, empecé a tocar. Bueno, empecé a hacer el intento de tocar y veía la parte y arrancó la cosa. Creo que era el lago de los cisnes, no recuerdo bien, pero creo que era el lago de los cisnes. Y entonces arrancaba un tecladito. Turururururu, pa, pa, turururururu, pa, pa. Uy, y no sonaba, y yo no veía bien las notas y todo se me empezó a poner como borroso. Y bueno, de ahí hacia abajo, eso fue un calvario. Eso fue un calvario. Ese primer show duró como 45 minutos. Y fueron 45 minutos que para mí fueron como 2 días. Y bueno, me bajé de ahí con el alma, pero bueno, así estaba porque el problema no fue tanto mis errores, el problema era la actitud de los otros músicos, que me veían con desprecio, que todos me querían tirar los instrumentos por la cabeza. Y yo, claro, entonces al tener esa actitud de los otros músicos, yo me fui sintiendo mal, y tal, porque la gente no se dio, no se dieron muy por enterados de lo que estaba pasando en la tarima.
pero los músicos sí, pues. Entonces cuando yo me bajo de la tarima, pues hubo un músico que le dijo al director, mira, fulano, acaba con este baile, acaba con esto. Dile a la gente que apague la consola se dañó. Y le dices al técnico de sonido que apague la consola y que la consola se dañó y no podemos seguir tocando. Porque con este muchacho no podemos. Y ya yo, ay Dios mío, y entonces, y ahí empezaron varios. Y, oye, pero este muchacho, ¿cómo va a venir para acá a tocar así? Y no sé qué, y tal. Y yo, bueno, cada vez yo me hacía más chiquitico, más chiquitico. Entonces yo recuerdo que hubo un trombonista, habían otros músicos que no dijeron nada. Un trombonista se acercó y me defendió y dijo, a cualquiera le pasa esto. A muchos de nosotros nos ha pasado esto cuando estábamos empezando. Claro, por un lado me dio alivio de ver a alguien que comprendía y entendía mi situación. Pero por otro lado igualito me sentí malísimo, porque si él estaba diciendo eso significaba que él estaba de acuerdo con que yo estaba poniendo la torta. Entonces bueno, se acabó la presentación. Yo me fui sintiéndome muy mal. Y bueno, eso causó varios problemas en mi mente y en mi forma de tocar la trompeta, que en los años posteriores yo no me di cuenta, sino fue después, mucho después de haber aprendido ciertas cosas, porque como yo te he dicho en la mayoría de los videos de los tips y en las clases y en todas partes, cuando se afecta la columna de aire para emitir el sonido, todo empieza a fallar. La columna de aire siempre tiene que ser libre. Y mentalmente, si tú sientes que lo estás haciendo mal, ¿qué es lo primero que sufre? La emisión del sonido con la columna de aire. Y yo cargué con eso muchos años. O sea, yo iba a tocar y sin saberlo, eso estaba en el subconsciente. Eso, oye, iba a tocar y me acordaba, oye, lo haces mal, lo haces mal. O sea, el subconsciente estaba allí. Entonces, te voy a dar, aparte de este aprendizaje que te acabo de dar, técnico, o sea, que por eso uno debe ser libre cuando toca. O sea, uno debe aceptar que uno se equivoca. Y como ser humano te equivocas, con la trompeta en la mano también te puedes equivocar. Entonces cuando tú aceptas eso, tu columna de aire comienza a ser más libre. Y llegará un momento en que cada vez te equivocarás menos y algunas veces ni te equivocarás. Entonces, pero aquí te doy un aprendizaje. Uno de los más grandes que yo tuve ese día. Por lo general, los trompetistas y los músicos en general, pero yo voy a hablar de nuestro gremio, como colegas te lo digo. Los trompetistas tenemos muy baja autoestima por lo general, porque el instrumento es tan difícil a veces de superar los obstáculos, se nos hace tan difícil superar los obstáculos con los instrumentos, que asociamos el no poder superar esos obstáculos rápidamente con nuestra propia valía personal, y no tiene nada que ver. Cuando tú no puedes hacer algo bien con el instrumento es porque no tienes los conocimientos necesarios, y si tienes los conocimientos es porque no lo estás aplicando bien. Y si lo estás aplicando bien es porque no estás estudiando lo suficiente. Ese es todo el asunto. Entonces, si una persona, si tú vas para un grupo y no puedes tocar bien, y lo que haces es tocar mal y mal y mal y mal y mal y mal, una actitud correcta de los otros músicos es hablar contigo de forma decente y respetuosa y decirte, mira, tú todavía no tienes la preparación para tocar en el grupo con nosotros. Sin embargo, te agradecemos la intención que tienes de tocar con nosotros y de hacer música con nosotros. Entonces, debes prepararte. Tienes como prepararte, si no nosotros te recomendamos un instituto o un profesor, o a lo mejor uno de los mismos músicos de ahí quiere darte clase porque ve algún talento en ti y tiene el tiempo para hacerlo, ¿verdad? Esa es la actitud correcta, y la actitud correcta tuya es aceptar que tienes que estudiar, tienes que primero buscar la información que te hace falta para tocar mejor y estudiar muchísimo esa información, constancia. Tienes que saber que esa información te va a llevar un tiempo asimilarla, no la vas a asimilar de una vez y te va a llevar un tiempo asimilarla. Esa es paciencia. Tienes que ver si tu avance ha sido muy poco en los últimos tiempos, ¿verdad? Si tú le has dedicado mucho tiempo a estudiar esa información y no has avanzado, debes revisar la información a ver si la información es correcta. Si no es correcta, debes buscar otra fuente de información, y si es correcta, entonces es que no la estás aplicando bien. Entonces debes de repasar, oye, ¿qué es lo que estoy haciendo? O sea, ¿estoy aplicando bien la información o la información no es correcta? O simplemente me hace falta tener más constancia, ser más constante a la hora de estudiar. Eso es inteligencia.
Y lo más importante, tienes que ser feliz en ese proceso porque estás aprendiendo haciendo lo que te gusta hacer. Porque si tú vas a estudiar trompeta porque la amas, es lo que te gusta hacer y sabes que tu objetivo es tocar y transmitirle todo eso a la gente. Entonces eso es lo que tú quieres hacer. Entonces debes ser feliz haciéndolo, debes disfrutarlo. ¿Ok? De esta manera tú vas a lograr tu cometido. Pero es muy importante, te lo recalco, tu valor como persona no tiene nada que ver con que falles con el instrumento o no falles con el instrumento. Tú eres una persona valiosa, tú eres una persona capaz y tú eres una persona que se merece lo mejor de la vida. Eso sí, actúa bien, porque yo te lo estoy diciendo sin conocerte, pero la idea es que tú seas respetuoso y amoroso con las demás personas. Si tú eres así con las personas y no andas ofendiendo a gente por ahí, ni andas buscando problemas, o sea, sino que estás pendiente, es de tu familia, estás con tu familia, querer a tu familia, tus amigos, o sea, entonces tú eres una persona que merece estar bien. Entonces, si no tocas bien, eso no tiene nada que ver contigo como persona, porque tienes que racionalizarlo un poquito. La trompeta es un instrumento complicado y esto vale para cualquier profesión. Imagínate que un niño de 4 años, tú lo vayas a regañar y a ofender y a maltratar porque no sabe manejar un avión. No tiene sentido, ¿verdad? No lo tiene. Entonces, ¿qué sentido tiene que alguien venga a maltratarte a ti porque no tocas bien la trompeta? No tiene sentido tampoco. Si no tocas bien la trompeta, tienes que ir a estudiar más y buscar la información que es y utilizar los 4 elementos que te estoy diciendo, que son eso está contenido en el video de los 4 elementos para ser un excelente trompetista. Entonces, con esta historia, espero que te lleves un gran aprendizaje hoy y que te des cuenta que tú tienes toda la capacidad del mundo para ser un buen trompetista. En este caso, si te interesa ser agudo, claro, por ahí dicen, los agudos no lo es todo en la trompeta. Yo estoy de acuerdo. Los agudos no es todo en la trompeta. De hecho, uno en el registro que menos toca es en el registro agudo. Lo más importante es que todas las demás cosas funcionen y puedas hacer música. Eso es lo más importante de un trompetista. Pero este criterio no vale cuando a ti te ponen una partitura donde tiene unas notas agudas que tienes que tocar. Si no tienes el registro agudo, no lo vas a poder tocar. Entonces es un equilibrio, ¿verdad? O sea, es más importante la musicalidad. Pero cuando te ponen una partitura donde tienes que tocar esas notas, pues no es más importante la musicalidad, tienes que tocar esas notas. Entonces el registro agudo hay que tenerlo también. Ahora, si es un registro muy extremo, bueno, ya eso es otra cosa, pues ya eso es cuestión de un mal arreglista. Pero en general, uno tiene que ser, para ser buen trompetista, tienes que tener un registro agudo decente para que puedas tocar las partes que te pongan. Entonces, bueno, si yo pude lograr tocar ciertas notas agudas, estoy seguro que cualquiera puede hacerlo. Y estoy más seguro que tú también lo puedes hacer. Entonces, bueno, te pido que si no te has suscrito a mi canal, pues te suscribas, le des like a este video y le des a la campanita para que te enteres cuando suba otro video para ti. Espero que te haya gustado este video. Oye, espero que lo comenten, quiero saber sus impresiones acerca de esto. Y bueno, seguiré montando historias, pero me gustaría saber si les gusta esta temática y si les es provechosa y útil para su carrera como trompetista. Me despido, te mando un fuerte abrazo y sigue adelante. Recuerda los 4 elementos fundamentales para tocar la trompeta: constancia, paciencia, inteligencia y ser feliz al tocar. Nos vemos en una próxima oportunidad, colega trompetista del mundo.